Ha quedado en el olvido una figura tan interesante en el sector de los medios de comunicación como don Leopoldo Romeo, que fue director de la Correspondencia de España a principios del siglo XX. El señor Romeo fue un furibundo buscador de eso que no está definido, que sería la independencia periodística. Él abandonó la Correspondencia de España para crear su propio periódico allá por 1922, que llamó Informaciones. El nombre Informaciones es porque era una sección, Informaciones de Madrid, que estaba dentro de la Correspondencia de España, muy popular, con lo cual él decidió usar esa marca como titular de su periódico. Lo curioso del señor Romeo es que él intentó que su periódico Informaciones, a pesar de lo tenso que es que el director de un periódico lo abandone para crear un nuevo periódico que compita con su antigua casa, en esta ocasión se evitó que hubiera un cruce de ataques entre matriz y escisión. Por tanto, no se repitió lo que había pasado, por ejemplo, por esas mismas fechas un poquito antes, con La Libertad y El Liberal, o lo que más tarde pasaría entre El Mundo y Diario 16, o más adelante entre La Vez y la Razón. En este caso, no apareció por parte de la Correspondencia de España ningún ataque contra el señor Romeo por abandonar y crear Informaciones, ni tampoco apareció en el diario Informaciones ningún reproche contra la Correspondencia de España. Pero lo que quería el señor Romeo era algo mucho más atrevido. Él quería la independencia absoluta, y él entendía que la independencia absoluta pasaba, en primer lugar, por no tener empresario. Es decir, que el empresario sería el mismo, lo cual es ya de por sí una contradicción. Muchos periodistas que dicen buscar la independencia acaban resolviendo que el titular de la empresa editora del medio sea el mismo. Entonces, cabe la duda de... no es que no haya empresario, es que el empresario pasas a ser tú. Seguramente don Federico Jiménez Los Santos dirá ahora en Libertad Digital que tiene más libertad que en los medios donde estuvo antes. Claro, porque el jefe es él, pero no es que Libertad Digital no tenga empresario, es que el empresario es él. Don Alfonso Rojo a lo mejor alega que tiene más libertad en Periodista Digital que la que tenía cuando estaba en El Mundo o en Diario 16, pero estamos en las mismas, no porque no haya empresario, sino porque el empresario es él. Y don Ignacio Escolar quizá alegue que en el Diario.es tiene más independencia que la que podía tener cuando era director del Diario Público, pero le podría responder que aunque no use la palabra, en cierto modo el empresario del Diario.es es él, puesto que ha puesto en marcha una empresa. Desde ese punto de vista, el Informaciones no era un periódico sin empresario, había un empresario, solo que el propio director hacía las veces de empresario. En ese planteamiento no era muy diferente la situación de don Leopoldo Romeo en Informaciones con la que tenía don Torcuato Luca de Tena Álvarez Osorio en el ABC o la que tenía don Ángel Herrera Oria en el debate de la Editorial Católica. Pero había un punto que sí hacía interesante el experimento de Informaciones. Fue el primer periódico en España y el único, digamos, que podemos decir relativamente importante, que renunció a tener publicidad. Porque el señor Romeo entendía que si quería ser independiente puro, el periódico no podía tener publicidad, para así no depender de los favores de ninguna empresa. Es interesante porque alguna situación padecería a él como director de la Correspondencia en España que le llevó a tomar tan compleja decisión como decir: ya no quiero tener publicidad, no quiero depender de los productos, de los comercios que se anuncian en mis periódicos en 1922. Perdón, ¿qué independencia hay si hay que estar con la mano puesta ante los obispos o ante los bancos todo el rato? ¿En qué medida puede dar lecciones de ecuanimidad informativa ante cualquier denuncia, por ejemplo, acerca de salud pública que afecte a alguno de sus principales denunciantes? El primer número de Informaciones sale el 24 de enero de 1922 y vemos ya la macheta, diario independiente. O sea, claramente ellos querían ser el culmen de la independencia. Sin embargo, lo que habría que preguntarse es si su término más correcto era diario independiente o diario utópico. Porque en el fondo, lo que podría entenderse es que don Leopoldo Romeo quería un periódico sin dinero. El periodismo es un servicio, pero también es un trabajo, y por tanto un trabajo que se debe remunerar. Si tú renuncias a la vía publicitaria como fórmula de pago, dependerías exclusivamente de los céntimos de los compradores. ¿Pueden los céntimos de compradores de un periódico ser suficientes como para mantener un taller, una redacción, unos trabajadores, confeccionadores, imprenta,
como era en ese momento el sector de la prensa en 1922? Enseguida se vio que no. El periódico Informaciones había nacido en enero y en octubre de 1922, 8 meses después de su nacimiento, don Leopoldo Romeo tuvo que abandonar la dirección de Informaciones. Inicialmente él abandona la dirección para centrarse en su función gerencial y por tanto en buscar financiación del medio. Pero ya en diciembre de 1922 el Informaciones publica un recuadro donde leemos: el abrumador trabajo que desde julio del año pasado ha realizado Leopoldo Romeo para reorganizar los talleres donde se edita Informaciones y para confeccionar el periódico, colocándolo en solo 10 meses en primera línea de los diarios españoles, ha quebrantado profundamente su salud y obliga por prescripción facultativa a descansar alejado de las tareas. Que dimite. Leopoldo Romeo acabará desvinculado del proyecto Informaciones y durante la siguiente etapa, en la que habrá varios vaivenes, el periódico volverá a tener publicidad. Bueno, yo le pido disculpas por el corte de publicidad que hemos hecho hace unos minutos y por el que vamos a hacer dentro de unos minutos, porque esta televisión, señor Mas, es privada y vive de la publicidad. ¿Qué le vamos a hacer? Es más, Informaciones, si no quería tener, digamos, un empresario capitalista, acabará siendo de los periódicos más capitalistas en España, porque tras una etapa en la que tuvo algún amago de volverse un periódico, digamos, de subversivo o izquierdista bajo la dirección de don Augusto Ibero, al final quien se hará cargo, quien comprará Informaciones, será el banquero don Juan March, que es el titular del diario Informaciones hasta prácticamente durante la Segunda República, en la que venderá el periódico a un periodista de confianza, don Juan Pujol, pero seguirá más o menos bajo su influencia política. Luego, durante el régimen franquista, el Informaciones, que tendrá muchos propietarios, pero acabará siendo el periódico oficial de los bancos, ya que su capital será comprado por 4 bancos españoles: el Banco Santander, el Banco Central, el Banco Banesto y la Banca March, herederos de Juan March. Una parte importante del franquismo, representada por los falangistas, pues que creían en el nacionalización, en la revolución pendiente, y hubo una amenaza de nacionalizar la banca. Entonces los bancos compraron Informaciones para tener un medio de... Emilio Botín lo hizo con el Santander, Escáñez con el Banco Central, Coronel de Palma con la Confederación de Cajas de Ahorro y Federico Silva con el Banesto. Y debíamos incluso contrarrestar la nacionalización de la banca, era su único objetivo. Por tanto, el periódico que había nacido queriendo ser el periódico sin empresario y sin intereses económicos acabó siendo el periódico oficial de la banca en España.